porque por el feriado de ayer, 6 de diciembre, no pudimos hacer nuestra clase en el día que nos compete, voy a ir brevemente comenzando ya la clase, ¿no? Miren, chicos, la semana pasada hablamos de esta época previa a la psicología como ciencia, que se llama la época precientífica, o la época en la que la psicología surgía o era parte constitutiva de la filosofía. Como introducción les voy a pasar un video, por favor, y les voy a pedir que mientras lo están viendo tomen nota de cosas que son importantes. Ustedes debieron haber entregado hasta el día de ayer una tarea que ya voy a revisar, pero quiero que vean este video como introducción y como recuerdo de lo que trabajamos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, por favor, presten atención y vayan tomando nota de cosas que les parezcan relevantes, importantes, ¿ok? Lo que luego sería conocido como psicología fue solo una parte de la filosofía. En la antigua Grecia, Platón y Aristóteles fueron los principales precursores de este campo del conocimiento humano. Sus doctrinas, junto a las del filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, se transformarían en los más sólidos fundamentos de la psicología moderna. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, doctora. Orígenes filosóficos de la psicología. Algunas de las preguntas que la psicología ha intentado responder a lo largo de su historia tuvieron sus primeras formulaciones entre los filósofos de la antigua Grecia. El saber, su obtención y la manera en que participa en la formación de la conducta ha sido siempre el centro de interés de la psicología. Uno puede decir que la psicología ha intentado plantearse preguntas diversas en diversos momentos de su historia y a lo largo de, si pensamos, los más de 2000 años que tiene una reflexión sobre el ser en Occidente, ¿no? Porque si uno empieza a pensar en los presocráticos, desde aquel momento se instalan preguntas que tienen que ver con algo así como la naturaleza humana, la personalidad humana, el alma inclusive, ¿no? Que después de todo el nombre psicología remite a aquel viejo término de psique, ¿no? Psique, el alma, lo que anima un cuerpo. Para los pensadores griegos, las ideas, el conocimiento del mundo y la personalidad eran fenómenos producidos en la psique o alma. Esta concepción fue desarrollada en profundidad por dos grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Sí podemos decir que hay una concepción de lo psíquico desde el punto de vista de que ya hasta en las religiones aparece una idea de alma, de doble, un cuidado de los cuerpos para ver qué pasaba con el muerto después en la otra vida. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, podemos hablar de que hay una concepción. Pero para relacionarlo más específicamente con la historia de la psicología, lo interesante es ver las primeras concepciones que intentan conceptualizar explícitamente esta idea de lo psíquico. Platón nació en la ciudad de Atenas en el año 428 a.C. En su juventud se introdujo en el mundo de la filosofía como discípulo de Sócrates, cuya figura marcaría el origen del pensamiento occidental. La doctrina platónica del conocimiento se denominó racionalismo. La idea principal era que el alma todo lo conocía, era inmortal y su unión con el cuerpo era un hecho meramente accidental. Una concepción que sería conocida como dualismo platónico. En ese sentido, bueno, Platón incorpora un dualismo fuerte entre un mundo sensible y un mundo de ideas. Incorpora la noción de que el alma, en tanto en algún sentido, en alguna etapa de su vida previa, ha estado en ese lugar de las ideas. Cada vez que el alma incorpora una sensación, un sentimiento, una idea, recuerda, es un proceso de recuerdo, y indudablemente aparece esta noción del dualismo. Hay en la antigüedad una noción de alma, esto queda claro, pero no hay una ciencia psicológica tal como nosotros vemos. Esto queda claro en Platón.
Sí, a Platón le interesa el alma en sentido metafísico y divino. El alma es lo que nos hace semejante a los dioses. Según Platón, con el nacimiento del individuo, el alma encarnaba en su cuerpo y olvidaba todo lo que sabía. Por lo tanto, el aprendizaje no era otra cosa que el recuerdo de aquellos conceptos que ésta conocía y había olvidado. Los conocimientos eran innatos en el hombre y se podía acceder a ellos mediante un uso adecuado de la razón. Es decir, el alma es creada en un reino donde están todas las esencias inmutables, eternas. Y por lo tanto el alma tiene un contacto directo, contempla esas ideas. Y luego, por razones que no quedan del todo claras, el alma es condenada a vivir una vida terrena en un cuerpo, y este cuerpo hace que todas las facultades del alma se limiten, se pierdan, se olvide este conocimiento. Y por lo tanto, toda la vida del ser humano, toda esta vida que nosotros conocemos, que luego los cristianos van a poder conceptualizar como la vida terrena en oposición a la vida celestial o la vida después de la muerte, es una vida que consiste en tratar de recuperar ese conocimiento olvidado. Para Platón, el mundo de las ideas es el mundo real, es el que tiene permanencia, el que tiene consistencia y el que tiene identidad. Lo otro no tiene identidad, porque pasa, fluye y desaparece. Entonces, la idea es, cuanto más cerca nosotros estamos de esta realidad, más nos aproximamos a la permanencia y a la verdadera identidad. Para Platón, lo verdadero se encontraba en el mundo de las ideas y no en el de la experiencia sensible, que no era otra cosa que una imitación del otro. Lo que es claro en Platón es la idea de que el mundo que percibimos, el mundo en el cual nos movemos cotidianamente todos nosotros, es un mundo de apariencias, es un mundo, al decir de apariencia está la noción del engaño, ¿no? La idea de que es un mundo que no permite comprender a la esencia del ser como es, de alguna manera, en su manera acabada y perfecta. Y entonces, sí, como este mundo sensible es un mundo de apariencias, es un mundo en ese sentido de engaño, existe otro mundo en el cual están las puras ideas. Todo lo que es, digamos, que está de algún modo vinculado al mundo sensible, al mundo de los sentidos, fluye y se pierde, es decir, no es necesario. Entonces, si no es necesario, no tiene consistencia. Y la idea siempre en un pensador, o en cualquiera de nosotros, como persona, es buscar algo permanente en que sostenerse. Según Platón, lo que se podía conocer residía en el alma, y eran las esencias puras de las cosas. Su conocimiento era de carácter innato. La filosofía platónica rechazaba la participación de la experiencia sensible en el acto de conocer. Esta podía inducir a errores dada la naturaleza variable de los objetos del mundo. En Platón surge una división que va a ser clásica hasta la modernidad, que es la división entre un alma dedicada al amor erótico, en un alma dedicada al coraje o a la voluntad de hacer cosas, y un alma racional, ¿no? Esta división tripartita es importante, que él la demuestra, la mitologiza de alguna manera en la imagen de el carro al lado, al final del sedón, ¿no? Hay un alma racional que dirige la voluntad y el coraje hacia buenos fines y retiene el caballo blanco y retiene el caballo negro, que es el del apetito, ¿no? El del cuerpo, el de la satisfacción, ¿no? El que está sumido en el amor corporal. En el año 387 a.C., Platón fundó en Atenas la Academia, una institución que sería considerada como la primera universidad europea, donde se estudiaban conocimientos sobre astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Uno de los discípulos más destacados de la Academia Platónica fue Aristóteles, quien había nacido en Macedonia en el año 384 a.C. Mientras que Platón en su filosofía dio importancia a los objetos ideales de las matemáticas, el pensamiento de Aristóteles estaba inspirado por la biología.
es Aristóteles y toda la Edad Media que intenta, todos los pensadores escolásticos que intentan buscar esa armonía entre el mundo sensible y aquellas realidades que lo fundan. Por eso la idea de sustancia completa, como dije antes, ¿no? Queda claro que para Aristóteles el alma es la forma del cuerpo, por lo tanto no hay un alma separada del cuerpo. El alma es función del cuerpo de la misma manera que la vista es función del ojo. Es más, Aristóteles dice, la vista es el alma del ojo, ¿sí? Porque un ojo no vivo, muerto, ¿sí? No ve. Entonces para Aristóteles, esto es interesante, el alma es la vida. Para Aristóteles, el alma o psique era el acto primero de todas las cosas y lo que hacía posible las percepciones y los sentimientos. Existían 3 tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. Si hay una psicología en Aristóteles, esa psicología está subordinada a una biología. ¿Por qué una biología? Porque es una ciencia de la vida. El alma para Aristóteles es aquello que anima, es aquello que da vida al cuerpo. Por eso él puede hablar de un alma vegetativa. Dice, del momento que las plantas tienen vida, las plantas tienen alma. Del momento que los animales tienen vida, hay un alma sensitiva. Él introduce igual una jerarquía de almas, ¿no? El alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma racional. Y el alma racional es propia de los seres humanos. La concepción aristotélica, que después será clásica hasta Descartes, retoma, digamos, el concepto tripartito de alma de Platón, lo reformula y entonces considera que hay 3 partes de alma, ¿sí? Un alma que es la vegetativa, que es común a las plantas y que se encarga de todos los movimientos viscerales que hacen a la vida. Un alma que es sensitiva, es decir, que ya siente, ¿sí? Para Aristóteles las plantas no sienten, pero los animales sí. Entonces sienten placer y dolor, tienen deseo, por lo tanto hay apetito, ¿no? Alma sensitiva, apetitiva. Y la otra alma, que es el alma humana, es el alma racional, o sea, la única capaz de percibir inteligibles, objetos de la razón pura. Entonces, chicos, como ven, no es que hemos evolucionado mucho en el tema de entender la psicología como esto que planteaban los filósofos iniciales, es decir, todavía mucho de la ciencia de la psicología, que recién, como les había dicho, es a finales del siglo XVIII que se convierte en una ciencia, ¿sí? Mucho de lo que planteaban los filósofos precientíficos sobre la psique, sobre el sentir, sobre la mente, todavía lo planteamos ahora los psicólogos, es decir, lo que trabajamos en la psicología, los psicólogos contemporáneos y los psicólogos a lo largo de estos apenas 100 y pico de años de ciencia de la psicología, es como una repetición, una profundización y un replanteamiento de lo que Platón, por ejemplo, decía y lo que Aristóteles decía desde también su lógica, ¿sí? Es decir, por eso es tan importante que entendamos cómo la psicología surge como parte de la filosofía, que es la ciencia madre del pensamiento de la humanidad, ¿no? Y por ende también de nuestra propia ciencia, la que trabajamos nosotros. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a comenzar a introducir lo que es la psicología como una ciencia, ¿sí? Como una ciencia, pero no es una ciencia cualquiera, chicos. Es una ciencia que tiene al menos 3 elementos que la hacen una ciencia distinta a las ciencias naturales, ¿sí? Es una ciencia biopsicosocial. Entonces vamos a trabajar el concepto de psicología, seguimos trabajando el concepto de psicología y vamos a entender a esta ciencia en estas dimensiones, ¿no? Pero antes que nada quiero partir diciendo qué es una ciencia, ¿ok? Una ciencia
para que sea llamada ciencia, tiene que tener al menos dos elementos básicos, chicos y chicas. Primero, una epistemología, y esta es una palabra con la que ustedes tienen que familiarizarse a partir de ahora, a partir de este semestre, porque a lo largo de su vida como estudiantes de psicología y posteriormente como psicólogos, van a ver que el tema de la epistemología se repite muchísimo. La epistemología es las teorías, el pensamiento que está en la base de la ciencia, ¿sí? Entonces, para que algo sea considerado, para que un pensamiento sea considerado ciencia, es imprescindible que haya unas teorías claras en su base. Se sepa claramente cuál es el campo del conocimiento al que esa ciencia quiere contribuir. En el caso de la psicología, el campo del conocimiento al que la psicología quiere contribuir es al conocimiento del ser humano como eso, como ser humano. Y un segundo elemento fundamental de toda ciencia, sea física, sea social, sea biológica, sea natural, es que toda ciencia tiene un método científico, ¿sí? Es decir, el método es el camino, es la secuencia, es la lógica que este pensamiento sigue para generar nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, para resolver en el caso de la ciencia psicológica, para tratar de entender quiénes somos los seres humanos, la psicología tiene métodos como ciencia y tiene varios métodos. Vamos a ver más adelante el método humanista, el método del psicoanálisis, el método cognitivo-conductual, es decir, varias formas de poder llegar a ese objetivo que es contribuir a entender quiénes somos los seres humanos, ¿ok? Entonces, pregunta como de examen, ¿qué elementos constituye una ciencia? Por un lado la epistemología y por otro lado el método científico. No hay ciencia sin método, no hay ciencia sin epistemología. En ese sentido, chicos, hay una pregunta que hasta ahora nos hacemos muchos psicólogos que queremos profundizar en el pensamiento psicológico, que no nos conformamos con lo que nos dicen y que tenemos curiosidad. ¿La psicología es ciencia o no es ciencia? ¿Podemos entender la psicología como una ciencia o no? ¿Sí? Y hay una fuerte tendencia, sobre todo a partir del siglo XX, y de Wundt específicamente, que fue el primer científico que armó un primer laboratorio de lo que es la psicología, de psicología para entender cómo funciona el cerebro. Hay un grupo fuerte de psicólogos y de científicos que sostiene que sí, que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos cognitivos, ¿sí? Es decir, es la ciencia que busca comprender cómo se da el proceso mental del ser humano. Y esa es la epistemología que estaría en la base de la ciencia psicológica. Es decir, las teorías que explican cómo funciona el cerebro, pero además cómo funciona el tema de la conducta. Cómo así actuamos como actuamos. ¿Sí? En el caso de una rama de la psicología, que es la psicología experimental, de la cual vamos a hablar más adelante cuando hablemos de método científico, la psicología experimental tiene el método científico como su método base. Este método que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con el ensayo y error, que tiene que ver con la sistematización y escritura de los resultados de los experimentos. Sin embargo, chicos, esta ciencia de la psicología a veces no es tan clara en cuanto a su epistemología por un lado, pero todavía en cuanto a su método. No hay un acuerdo y no hay solo un método para hacer que la psicología sea ciencia como creemos que es. Los psicólogos que piensan que la psicología es una ciencia y que se sostienen en eso, ¿ok? No es una ciencia exacta, no es como la matemática o como la física, que
tiene como una lógica de causa-efecto, digamos, ¿no? La psicología es una ciencia distinta, es una ciencia que tiene ciertas complejidades, ¿sí? Entonces, por lo mismo, hay otra fuerte corriente de psicólogos y pensadores de la psicología que sostienen que la psicología no es una ciencia, es una disciplina. Es decir, no tiene un método exclusivo como tienen las ciencias y no tiene una epistemología exclusiva. Por lo tanto, no es una ciencia, es una disciplina que contribuye y que se alimenta de teorías de otras ciencias y de métodos de otras ciencias. Todavía en el siglo XXI hay este debate. ¿La psicología es o no es ciencia? Unos dicen que sí y otros dicen que no, que es una disciplina. ¿Ok? Los que dicen que la psicología es una ciencia, ¿qué método científico usa la psicología? Básicamente, chicos, la psicología científica o la cientificista, la que prioriza el tema científico de la psicología, utiliza básicamente el método hipotético deductivo. Es decir, el método que busca generar hipótesis y que deduce cosas de lo particular a lo general. ¿Sí? Y mucha de la ciencia, sobre todo que prioriza, por ejemplo, nuestra facultad, que por suerte hay otras facultades y hay otras lógicas de entender a la psicología, pero nuestra facultad todavía prioriza, ¿sí?, las metodologías cuantitativas para entender a la psicología como ciencia. Si ustedes hacen un sondeo de las tesis de sus compañeros que se han graduado, no temo darles un porcentaje, es muy probable que más del 80% de las tesis hayan tenido un método cuantitativo, es decir, aplicación de encuestas, aplicación de test, y eso traducido a números. Sin embargo, chicos, sí quiero decirles, habemos psicólogos que pensamos que eso no es la psicología, que la psicología es otra cosa, que la psicología es una forma de entender el ser humano que va más allá de la cuantificación, ¿sí? De eso tendremos tiempo de hablar en otros momentos. Sin embargo, todavía en el mundo de la ciencia, que está muy marcado por la lógica norteamericana del desarrollo de la psicología, lo que prima es el método hipotético-deductivo y lo que prima es la metodología cuantitativa. Ahora hay una tendencia que cada vez es más creciente de utilizar metodologías cualitativas para entender a la psicología como ciencia. Insisto, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? Sin embargo, chicos, sí quiero invitarles a que piensen un poco más allá de esto de entender a la psicología como una cuestión de causa-efecto, como algo casi robótico, ¿sí? Que está vinculado con la derivación de ideas a partir del análisis de determinados casos o de la medición de la densidad o de la incidencia de casos, ¿no? Tratando a las personas como que fueran solamente números o solamente una situación específica, ¿no? Y eso es una de las cosas que lleva al psicólogo a querer solamente diagnosticar y a priorizar el diagnóstico, que es lo que, como uno de los paradigmas de la ciencia de la psicología. Les quiero invitar a mirar a la psicología como algo un poco más integral, como la conjunción de la observación y del análisis del ser humano, como por un lado cuerpo, en nuestra máquina que se llama cuerpo, que además tiene algo que va más allá del cuerpo, que es inmaterial, que sí, que muchos científicos dicen que está albergado en el cerebro, pero que se llama mente.
¿sí? Que es esto que nos permite relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Y este otro tercer elemento que es el entorno, el contexto. Estos tres elementos conforman lo que somos los seres humanos. Y ese ser humano es el que pretende conocer la psicología. ¿Ok? Hasta aquí me gustaría escuchar algunas reacciones. Por ejemplo, Dayana Jiménez, ¿qué piensas de lo que te estoy diciendo? ¿Qué te llama la atención de lo que estoy diciendo? Bueno, pues a mí me llamó la atención de eso de la que es la psicología no es considerada una ciencia, sino como una disciplina que se alimenta de bases o hechos de otras ciencias que ya han estado. Y también de eso de la epistemología y del método científico, que son elementos que constituyen a la psicología. Y eso. Gracias, Dayana. Como bien dices, son como dos miradas contrapuestas un poco lo que plantean, ¿no? Por un lado, los que creen que la psicología no es una ciencia, es una disciplina, porque no tiene un objeto, no tiene una epistemología y no tiene un método exclusivo de esto. Y los que consideran que la psicología es una ciencia, que en nuestro contexto ecuatoriano son la mayoría, digamos, ¿no? Que dicen que sí, que tenemos un método que es el hipotético deductivo, que sí, que tenemos un objeto de estudio que es la conducta humana y que basamos la investigación en lo cuantitativo, es decir, en aplicar test, en hacer informes, en aplicar reactivos o lo que llamamos pruebas psicológicas. Entonces, como bien dices, es una mirada contrapuesta, la de la disciplina y la de la ciencia. Pero si las ves de forma integrada las dos, lo que buscamos en el fondo es entender al ser humano como esto que les decía, es decir, como un ser complejo, como un ser que está en un contexto, que tiene una mente y que tiene un cuerpo. ¿Ok? Y la psicología un poco responde también a esa cosmovisión, palabra muy importante que les voy a anotar aquí en el chat. Cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Quién me quiere decir? ¿A qué le suena cosmovisión? Natalia Córdoba. Cosmovisión, ¿a qué te suena? ¿Qué será? Cómo el mundo ve la psicología, más o menos sería, o cómo el mundo ve cierto tema. Ok, vas más o menos bien. ¿Qué piensas, John? ¿Qué es la cosmovisión? Cuando digo cosmovisión, ¿a qué me refiero? John Durán. Creo que se refiere a la percepción que tenemos del mundo y puede variar según la cultura. Muy bien, justamente, John. La cosmovisión es cómo las personas vemos el mundo. Y obviamente el tema cultural tiene mucha influencia. Nosotros vivimos en el hemisferio occidental y estamos muy influidos por la ciencia positivista. Otra vez les voy a anotar esa palabrita que vamos a usar a lo largo de la clase bastante. Positivista. El positivismo. Que no es positivismo, escrito mal, perdone, positivismo, que no es sinónimo de optimismo, por si acaso, ¿sí? La ciencia positivista es la ciencia que está sostenida en el método científico, ¿ok? Y nuestro mundo, como John decía, esto de la cosmovisión es cómo entendemos el mundo. La cosmovisión del mundo occidental es una cosmovisión todavía positivista, es decir, solo lo que dice la ciencia es, ¿ok? Más allá de que hay algunas voces medio esotéricas, ¿sí? Pero esas están excluidas del mundo, digamos, considerado racional o considerado formal, ¿sí? El mundo occidental es un mundo positivista, es un mundo que tiene que mirar para creer, que tiene que experimentar. Entonces, nuestra cosmovisión está impregnada por la cultura positivista, por la cultura occidental, ¿ok? Entonces, más allá de esto, la psicología la podemos entender como una ciencia que es distinta a las otras ciencias porque entiende al ser humano desde estas tres perspectivas y luego vamos a ver dos perspectivas más, pero básicamente estas tres perspectivas.
una perspectiva biológica que tiene que ver con la fisiología, con nuestra máquina corporal. Una perspectiva psicológica que está vinculado con la mente, con los procesos mentales internos de cada persona. Y una perspectiva social que está relacionada con los contextos relacionales en los que las personas nos desarrollamos. Las relaciones, chicos. La idea de lo biopsicosocial surge de la medicina, ¿ok? No es una invención de la psicología. La primera persona que habló de la ciencia biopsicosocial fue un médico en 1977, que se llama George Engel. ¿Sí? Él argumentó que la medicina y específicamente la psiquiatría debería tener en cuenta este modelo que combina, que mira al ser humano en estos tres factores. ¿Sí? Y esta propuesta de George Engel generó un cambio radical en la mirada de entender, por ejemplo, la medicina y por ende la medicina que trabaja en la mente humana, que se llama la psiquiatría. Y luego nos contagió a los psicólogos. Si ustedes ven, es una mirada más integral. Nos ubica al ser humano dentro de estos tres contextos: el contexto de nuestro cuerpo biológico, de nuestra mente psicológica y de lo relacional, lo social. ¿Ok? Además de estas tres perspectivas, la perspectiva biológica, la psicológica y la social, posteriormente se unieron dos perspectivas más. La perspectiva cultural, que la trajo a colación John hace un ratito, es decir, cómo la cultura marca nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir, y la perspectiva histórica. Es decir, los seres humanos estamos dentro de un tiempo histórico. No es lo mismo ser joven de 20 años, mujer, en el siglo XXI, año 2021, que ser joven, mujer, en el siglo XVII. No es lo mismo, porque respondemos a un tiempo. Lo mismo pasa con las ciencias, chicos. No es lo mismo la psicología de principios del siglo XX que la psicología de principios del siglo XXI. Y ustedes van a ser psicólogos del siglo XXI, ni siquiera de principios como yo, que soy psicóloga de principios del siglo XXI. Ustedes van a ser psicólogos a mediados del siglo XXI. Y ustedes van a tener una lógica y una forma de actuar, ojalá así sea, distinta a la de nosotros como profesores. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo escuchar a Freud, que fue el que creó el psicoanálisis a inicios de 1900, que escuchar ahora a Harlene Anderson, que es una psicóloga contemporánea que trabaja con las personas del siglo XXI. Si tú les escuchas hablar, son unas lógicas completamente distintas. Bueno, a Freud no lo vas a escuchar hablar, pero lo puedes leer. Pero a Harlene la puedes escuchar. Entonces, hay una influencia muy grande de la historia, del momento histórico y de la cultura en la que las personas vivimos para definir a la psicología como ciencia. Entonces, este esquema es muy importante que lo vean. El ser humano en la mitad, ¿sí? Y los 5 elementos que conforman al ser humano y que hacen que la psicología sea una ciencia, entre comillas, y la pongo entre comillas porque todavía no definimos si es una ciencia o una disciplina, ¿sí? Biopsicosocial, histórica, cultural. Preguntas hasta aquí. ¿A qué les suena lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, Melina Ruiz, ¿qué piensas de lo que digo? ¿A qué te suena? Dayana, ya te voy a dar la palabra. Quisiera escuchar a Melina primero.
Melina a la 1. Melina a las 2. Mateo, ¿a qué te suena lo que me estás escuchando? ¿Qué piensas de esto que digo, de la psicología biopsicosocial, histórica y cultural? Buenos días, profe. Tal vez la historia de cómo se desarrolló esta parte de la psicología. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿La historia qué? De biopsicosocial, de biología. Sí, pero no te estoy entendiendo. ¿Quieres conocer más de la historia o eso es lo que te Sí, llama la profe. atención? ¿Cómo se desarrolló hasta ahí? ¿Cómo se desarrolló hasta ahí? Bueno, rápido te puedo decir que se desarrolló porque nos dimos cuenta los psicólogos, sobre todo los psicólogos anteriores a nosotros, que no todo podía ser explicado desde una perspectiva de laboratorio. Es decir, el poderle poner electrodos a una persona en la cabeza y hacerle ver imágenes y ver qué parte del cerebro funciona, no explica todo, no explica, por ejemplo, que alguien sea capaz de, no sé, de pegar a su hijo hasta matarlo a golpes, ¿sí? O el aplicar un determinado test y que dé como resultado determinada valencia, no explica, por ejemplo, que alguien esté triste y que no quiera levantarse una mañana. Es decir, la psicología tuvo que evolucionar porque las personas tienen comportamientos, tienen formas de pensar y de actuar que no necesariamente son explicadas por una prueba psicológica o por una observación en laboratorio. Y eso hizo que nos pusiéramos a pensar que hay otros elementos y otros factores que nos constituyen y que un psicólogo debe conocer, como la historia de esa persona, que lo lleva a actuar de determinada manera, o como la cultura. Miren, chicos, hay acciones avaladas por la cultura que uno podría decir, están todos locos, ¿no? Porque en tu cultura no lo viven así. Por ejemplo, la ableación femenina. ¿Han escuchado de eso? ¿De la ableación femenina? No. No. Esa es una práctica cultural de algunas tribus o de algunas etnias africanas en las que cuando una bebé nace, una niña nace, le cortan el clítoris para que por razones culturales y por razones religiosas, ¿sí? Que están vinculadas con el placer femenino. Entonces, si tú naciste mujer en esa cultura del África, te tienen que cortar el clítoris, porque si no, tus padres estarían haciendo algo malo, ¿sí? Ahora, en nuestra sociedad, en el Ecuador, ¿qué tal si una mamá y un papá le cortan el clítoris a su bebé? ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Qué creen que pasaría? Irían a la cárcel o serían acusadas de acoso, de maltrato al Por niño. supuesto, exactamente. Es más, deberían ir a la cárcel y deberían ser acusados por maltrato, por abuso físico, porque no es parte de nuestra cultura. Entonces, frente a esas cosas es que la psicología comienza a reaccionar y por eso la psicología es maravillosa, chicos. Y me alegro que ustedes vayan a estudiar psicología, porque es una ciencia que cambia con las personas, ¿sí? No es una ciencia estática. Primero Dayana quería decir algo y luego creo que Karen levantó la mano. Dayana, ¿qué querías decir? No te escucho. No se te escucha, Dayana. Si quieres puedes escribir en el chat para yo leer, ¿ok? Karen. Quería argumentar acerca de la ableación femenina, que dice también tiene algo similar con lo que pasó en Estados Unidos. No recuerdo muy bien el año, pero decía que las mujeres no teníamos el derecho a sentir placer. Entonces, eso es como que algo parecido con lo que tienen esas tribus, porque ellos dicen No te que la entendí bien lo que mujer... querías decir, Karen. Repíteme, porfa. ¿Se parece a una cosa de Estados Unidos? ¿Qué? Se parece a una parte de la Me historia perdí.
en Estados Unidos, dice que las mujeres no tenían derecho a sentir placer. Entonces, por ejemplo, cuando recién salieron, no me acuerdo, Karen. hubo una vez... ¿Aló? ¿Sí se me escucha? ¿Alguien le escuchó a Karen qué estaba diciendo? Dijo algo que en Estados Unidos ¿Pablo? no era permitido que las mujeres sintieran placer. Y estaba relacionando eso con lo que estaba hablando usted sobre que le cortaban el clítoris a la mujer en África. Ah, sí. Ok. Miren, el tema de la ablación, sí quiero aclarar, no vayan a pensar que está bien, digamos, a lo que usaba el ejemplo de esto para hacerles notar que las prácticas culturales tienen determinadas razones y determinadas lógicas, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente están bien. No necesariamente una práctica cultural deba ser repetida o deba ser aplaudida, ¿sí? Y hay ciencias como la psicología que contribuye a que esas prácticas que van contra las personas puedan cambiarse. Por ejemplo, el maltrato, el corregir a los niños físicamente es una práctica cultural todavía en nuestro país, ¿sí? Pero ¿cuántos problemas, cuántos dolores psicológicos afectan a esos niños o son consecuencia del maltrato infantil? Y nosotros como psicólogos estamos llamados a hacer conciencia y ayudar a los padres a que concienticen que esas prácticas culturales no son positivas. Miren cómo la ciencia se va adaptando a los contextos culturales e históricos y cómo pueden ayudar y contribuir la ciencia de la psicología a modificar esas prácticas. ¿Ok? A eso me refería con los ejemplos que estamos dando. Es decir, la psicología entendida como una ciencia biopsicosocial, cultural e histórica, entiende al ser humano en esos contextos, ¿sí? Y contribuye a un desarrollo del pensamiento desde esos contextos. ¿Ok? Entonces, esta lógica biopsicosocial, cultural e histórica surge de una tendencia que no es de la medicina y que tampoco es de la psicología, pero que impactó grandemente sobre todo a la psicología, que es la teoría de los sistemas. Ya voy a leer el chat, espérame un ratito, Dayana. ¿Sí? Que es la teoría de los sistemas, que sostiene a grandes rasgos, chicos, porque no es nuestro tema de la clase de hoy, pero les voy a decir que sostiene que los seres humanos vivimos en distintos sistemas. Nosotros mismos somos un sistema en sí mismo, ¿sí? Pero además vivimos dentro de sistemas, el sistema familiar, el sistema social, el sistema educativo, el sistema de salud, ¿sí? Es decir, no estamos aislados unos de otros, sino que conformamos distintas dinámicas a los que la teoría de sistemas les llama sistemas, ¿ok? Dayana nos estaba explicando que quería preguntar de los momentos históricos que ya me quedó claro, allá. ¿Qué pasa si una persona de la cultura de la abolición, de la ablación de las niñas entra a un país donde no está aceptada? Cuando una persona se cambia de cultura, y hay un caso muy emblemático de una modelo africana que luego se convirtió en una modelo de esas top en la década de los 90, en donde en su comunidad no les cortaban el clítoris a las niñas, pero les cosían la vagina, y cuando llegaban a los 14 años, que era la época de casarse, el marido al que le entregaban los padres de la niña, se lo entregaban a un hombre, este hombre tenía que cortar el amarre que le habían hecho en los labios vaginales, porque eso garantizaba la pureza, ¿no? Y esta niña logró escaparse de ese sistema y fue adoptada, es una larga historia, ¿no? Pero fue adoptada por unos ingleses de la cultura occidental.
y empezó a vivir desde esta cultura y se empezó a dar cuenta de que lo que le hacían su mamá no era que su mamá era una desgraciada maldita, era que era parte de su cultura y empezó a trabajar y a hacer procesos de concientización. Ella, como ya modelo de pasarela súper reconocida y demás, comenzó a trabajar en su propia cultura, en la cultura africana de la que ella venía, para cambiar estas formas de actuar. Es decir, podemos hacer eso, Dayana. Las personas podemos cambiar la cultura que afecta a los derechos de las personas. Sí, y en eso contribuye, como les decía, la psicología, porque entendemos, los psicólogos entendemos a las personas, la ciencia de la psicología entiende a las personas como estas personas que viven en sistemas complejos y que en sí mismos son seres complejos, ¿no? Entonces, el comportamiento de las personas también surge en relación a los sistemas en los que vive, ¿sí? Y lo que llamamos patología en psicología responde a determinadas situaciones o a determinados elementos. Hay una multiplicidad de factores que llevan a determinadas personas a actuar de determinada manera. Insisto, sin justificar cuando esos patrones de comportamiento o esos comportamientos afectan a uno mismo y a los demás, pero surgen en respuesta a algo. ¿De acuerdo? Entonces la psicología como ciencia trata de entender cuáles son los elementos, cuáles son los factores, cuál es esta multiplicidad de factores que llevan a las personas a actuar de determinadas maneras, ¿sí? Por otro lado, el componente biológico de esta forma de entender a la psicología busca entender cómo nuestro organismo también es una causa de determinados comportamientos. Es decir, prioriza, por ejemplo, el desarrollo de nuestro cerebro y cómo el comportamiento de nuestro cerebro, las funciones cerebrales generan determinados comportamientos psicológicos. El componente psicológico trata de entender cómo los comportamientos están vinculados con, por ejemplo, las emociones, ¿sí? Es decir, estos componentes de nuestro ser que no están relacionados con lo biológico. El aspecto social de la ciencia de la psicología busca entender cómo los factores sociales, cómo las relaciones sociales, cómo nuestros vínculos sociales influyen en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra cosmovisión y también influyen en nuestros comportamientos. El componente histórico de la psicología como ciencia busca entender cómo nuestro tiempo histórico marca nuestra forma de actuar, ¿sí? Cómo la temporalidad en la que vivimos, nuestra época, nos determina como personas. Y la ciencia de la psicología, desde esta lógica histórica, dice que somos seres de nuestra época. Somos seres epocales. Y el componente histórico, ya dije, y el componente cultural, que es el que me falta. El componente cultural intenta entender cómo las influencias de nuestra cultura nos llevan a actuar. Chicos, si ustedes se ponen a pensar en sus propios comportamientos, por ejemplo, pónganse a pensar en cómo se portan con su enamorado o con su enamorada. Van a ver cómo influye la cultura. ¿Qué marca tan importante tiene la cultura en su forma de relacionarse con su pareja? Sí, esta cultura del melodrama en el que vivimos los latinoamericanos, sí, que está más marcado por la Rosa de Guadalupe que por otras cosas. Entonces, ¿cuánto de la Rosa de Guadalupe tienen ustedes en su relacionamiento con sus enamorados y enamoradas? ¿Cuánto? No me lo respondan, pero piénsenlo. Es decir, la cultura marca. La ventaja, y no quiero dejar de decirlo, la ventaja, chicos, es que podemos salir de esto. Podemos modificar nuestra cultura y los psicólogos un poco estamos llamados a ayudar
a que las personas que vienen a acudir y acuden a nosotros puedan ir cambiando también la cultura, para dejar de ser, de mirarnos en el espejo de la Rosa de Guadalupe o de las novelas turcas que ahora nos invaden en la televisión, o en la lógica reggaetonera, ¿sí? O en la lógica de la tecnochicha, ¿sí? Todo eso es parte de la cultura. La farra del 4 de diciembre en Quito tiene que ver con la cultura. Y los psicólogos podemos apoyar a que eso vaya cambiando. Porque hacemos parte de esta ciencia que toma en cuenta el elemento cultural, el elemento histórico, el elemento biológico, el psicológico y el elemento social para entender al ser humano en su integralidad. ¿Ok? Eso es lo que les quería comentar en esta pequeña clase a breves rasgos. Cuando nos encontremos el próximo lunes vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero me gustaría escuchar, Debbie, ¿qué se te cruza por la cabeza cuando me escuchas decir lo que les digo? ¿Qué estabas pensando mientras me escuchabas? Debbie Rojas. Me llama mucho la atención esta parte de la cultura, cómo nos dejamos llevar de las tradiciones y todo eso. ¿Cómo la cultura marca nuestro comportamiento, dices, Debbie? Exacto. O sea, cómo nos adaptamos a ello también. Sí, un psicólogo tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Mucho de lo que yo veo con mi colega en nuestra práctica terapéutica está muy relacionado con la cultura occidental, judeocristiana, heteropatriarcal, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. No es que las mujeres nos liberamos del heteropatriarcado, es decir, de esta cultura machista que solo mira por los roles de género que se nos han impuesto, ¿sí? Y eso lo vemos todos los días en los consultantes, en la gente que viene a terapia, en hombres y en mujeres, cómo la cultura marca su forma de entender el mundo. Entonces, chicos, hemos pasado de entender un poquito cómo era la psicología antes de ser ciencia y cómo ahora, siendo ciencia, no es una ciencia positivista a secas, no es una ciencia de causa y efecto, no es una ciencia de laboratorio. Es una ciencia que está impregnada por estos elementos, por lo biológico, por lo psicológico, por lo histórico, por lo cultural, por lo social, ¿ok? No es cualquier cosa la que se metieron ustedes, chicos. Es una ciencia muy rica para poder entendernos como personas, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo en el chat les he puesto el enlace para que puedan inscribirse en la asistencia. Antes de terminar, chicos, presten atención a en qué consiste la tarea de esta semana, ¿ok? Esta tarea, la van a entregar el lunes próximo a las 7:30 de la mañana, ¿ok? Lunes próximo, ¿qué fecha es, Micaela? Por favor, ayúdame con la fecha del lunes próximo. A las 7:30 de la mañana. Es 13, profe. Lunes 13, ok. El lunes 13 a las 7:30 tienen que haber subido ya esta tarea. ¿En qué consiste? Ustedes van a encontrar en el aula virtual, en la pestaña de aprendizaje práctico y experimental, un documento que habla sobre la psicología como ciencia biopsicosocial, ¿ok? Van a leer el documento y van a hacer un resumen de 2 páginas del documento. Por favor, con formato APA, ¿ok? Le ponen la referencia, pero además usan la Times New Roman 12, todos los lineamientos del APA 7, ¿ok? 2 páginas de resumen después de haber leído el texto que está colgado en la plataforma. ¿Listo? Ese resumen en formato PDF o en formato Word lo suben al espacio en la pestaña del aprendizaje autónomo de las tareas que yo les voy a abrir en un momento más en la tarde. Hasta el lunes 13 a las 7:30 de la mañana.
¿Está clara la tarea, chicos? Sí, doctora. Ok. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 7 de la mañana, ¿ok? Vamos a redondear un poco esta clase que le hemos hecho a la rápida por falta de tiempo. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a tomar la materia siguiente, ¿ok? Entonces nos vemos, chicos. Cuídense, por favor.